Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por este nuevo amanecer que nos permites disfrutar, Señor, por la vida, la salud que tenemos, por poder comenzar también el día hoy una vez más leyendo tu palabra, Señor. Y como siempre, Padre amado, te pedimos que nos alumbres el entendimiento con tu Santo Espíritu y que podamos comprender claramente lo que leamos en esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos también que participan de esta lectura bíblica. Dirígenos a todos, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues la lectura bíblica hoy comienza en el capítulo 21 del libro de Josué, en la versión TLA. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas. Y los hijos de Aarón, el sacerdote, que era de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de las tribus de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de las tribus de Isaacar, de las tribus de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de la familia de Coat y de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad, yo estoy leyendo la versión que no es, con razón que no me salía bien. Versículo 9, ahora sí en la TLA. En el primer sorteo, algunas de las familias queatitas recibieron ciudades de los territorios de las tribus de Judá y de Simeón. En la región montañosa de Judá les dieron de la ciudad de Arba, que es Hebrón. Arba era padre de Anac. También se les entregaron los campos de pastoreo alrededor de la ciudad, pero no así las tierras y aldeas, porque ya se las habían dado a Caleb, hijo de Jefuné. Además de Hebrón, que era de las ciudades de refugio para quienes mataran sin intención, los levitas, los descendientes de Leví, recibieron las siguientes ciudades: Libná, Hatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Jutá y Bet-Semes, junto con sus campos de pastoreo. Estas 9 ciudades quedaron dentro de los territorios de Judá y de Simeón. En los territorios de Benjamín se les asignaron 4 ciudades: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, junto con sus campos de pastoreo. En total, a los sacerdotes descendientes de Aarón se les entregaron 13 ciudades con sus campos de pastoreo. A las otras familias queatitas se les asignaron 4 ciudades dentro del territorio de la tribu de Efraín. Una de ellas, Siquén, estaba en las montañas y era ciudad de refugio. Las otras 3 eran Geser,
Kibsaim y Bet-Horón. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades: El Tequé, Gibetón, Ayalón y Gadrimón, cada una con sus campos de pastoreo. Del territorio de Manasés occidental recibieron 2 ciudades, Taanag y Gadrimón. En total, esas familias geatitas recibieron 10 ciudades, cada una con sus propios campos de pastoreo. A las familias del grupo familiar de Gersón, descendiente de Leví, se le asignaron 2 ciudades dentro del territorio de Manasés oriental. En la región de Basán recibieron Veterá y Golán, que era una ciudad de refugio. Del territorio del grupo familiar de Isaacar recibieron 4 ciudades: Quisión, Daberat, Jarmut y Enganín. Del territorio de la tribu de Aser recibieron otras 4 ciudades: Misael, Abdón, Elcat y Rehob. Del territorio de la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades: Amot, Dor, Cartán y Quedes, en la región de Galilea. En total, las familias del grupo familiar de Gersón recibieron 13 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Al resto de los descendientes de Leví, es decir, al grupo familiar de Merarí, se les asignaron 4 ciudades en el territorio de la tribu de Zabulón: Jocneán, Carta, Digná y Naalal. Del territorio de la tribu de Rubén se les asignaron otras 4 ciudades: Beser, Haas, Cademot, Mephat. Del territorio de la tribu de Gad recibieron también 4 ciudades: Mahanaín, Esbón, Hazer y Ramot, en la región de Galaad, que era ciudad de refugio. En total, el grupo familiar de Merari recibió 12 ciudades con sus respectivos campos de pastoreo. Dentro del territorio israelita, los de la tribu de Leví recibieron en total 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Estos campos estaban ubicados alrededor de cada una de las ciudades. Así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra que bajo juramento ya había prometido darles, y ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz, y lo cumplió. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos, y ninguno pudo hacerle frente. Dios cumplió todo con todas las promesas que les había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna de ellas. Después que Josué repartió la tierra, mandó llamar a las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental, y les dijo: ustedes obedecieron todas las órdenes que recibieron de Moisés y también han obedecido las mías. Han tenido mucho cuidado de obedecer todos los mandamientos de nuestro Dios. Siempre han estado al lado de sus hermanos israelitas para ayudarlos. Ahora ellos tienen paz tal como se lo prometió nuestro Dios. Pueden regresar a los territorios que conquistaron al este del río Jordán, a las tierras que Moisés les dio, pero no se olviden de cumplir sus órdenes. Amen a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan sus mandatos y manténganse fieles a Él. Sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Ustedes regresan ahora con mucha riqueza. Les han quitado a sus enemigos vacas, ovejas, oro, plata, bronce, hierro y gran cantidad de ropa. Compartan todo esto con sus familias. Les pido a Dios que los bendiga y los trate bien. Pueden regresar a sus tierras. Las tribus de Rubén y de Gad dejaron a los demás israelitas en Silo, la región de Canaán, y regresaron a sus territorios. Se fueron a la región de Galaad, que habían conquistado por una orden de Dios recibida a través de Moisés. Moisés ya le había asignado tierras a media tribu de Manasés en Basán, al este del río Jordán. Josué, por su parte, le asignó tierras a la otra mitad de Manasés, al oeste del Jordán, por lo que ellos se quedaron en Silo con el resto de los israelitas. Cuando las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental llegaron a la región del Jordán,
Antes de cruzar el río levantaron un gran altar. Los demás israelitas se enteraron de que esas tribus habían levantado un altar en territorio israelita, en la frontera de Canaán, sobre la ribera oeste del río Jordán. En cuanto lo supieron, todos los soldados de Silo, en Silo, se reunieron para ir a pelear contra las otras 2,5 tribus. Pero antes enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con las tribus de Rubén, Gad y Manasés Oriental, que estaban en Galaad. Con él también 10 jefes de grupos familiares, uno por cada tribu israelita. Al llegar a la tierra de Galaad, en donde estaban las 2,5 tribus, hablaron con ellos de parte de todo el pueblo de Dios y les dijeron: ¿por qué han traicionado al Dios de Israel? ¿Por qué han levantado este altar en rebeldía contra Dios? ¿Se acuerdan del pecado que cometimos en Peor y de la terrible enfermedad con que Dios nos castigó? Todavía estamos sufriendo las consecuencias y ahora van a dejar de obedecerle. ¿No se dan cuenta de que si hoy se ponen ustedes rebeldes, mañana Dios castigará a todo Israel, los israelitas? Si les parece que en el territorio que les ha tocado no pueden adorar a Dios, vengan al lugar que Dios ha elegido para adorarlo. Busquen un lugar en nuestro territorio donde puedan establecerse, pero no se rebelen contra Dios. Si se apartan de Él, también nosotros resultaremos culpables. Así que no levanten otro altar aparte del altar de nuestro Dios. No se olviden nunca del caso de Acán, hijo de Será, que se guardó algo que debía haber destruido, y todo el pueblo israelita fue castigado. Acán no fue el único que murió por su pecado. Entonces las 2,5 tribus respondieron: nuestro Dios es el más poderoso de todos los dioses. Él sabe por qué hicimos esto y queremos que ustedes lo sepan también. Si hemos levantado este altar por rebeldía o para apartarnos de Dios, no nos perdonen la vida. Que Dios nos castigue si lo hemos construido para presentar nuestras ofrendas. Pero no es así. Lo construimos porque teníamos miedo de que algún día los hijos de ustedes le dijeran a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Dios dispuso que el río Jordán sirviera como frontera entre ustedes y nosotros, los de Rubén y de Gad. Así que no tienen ustedes nada que ver con Dios. Entonces los hijos de ustedes podrían obligar a los nuestros a dejar de adorar a Dios. Por eso levantamos un altar, no para presentar ofrendas, sino como una señal para ustedes y para nosotros, para que nuestros hijos sepan que servimos a nuestro Dios y que a Él presentamos nuestras ofrendas. De esta manera los hijos de ustedes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con nuestro Dios. Si esto ocurriera, pensamos que nuestros hijos podrían responder: nuestros antepasados construyeron un altar igual al de Silo para que se vea que nosotros también lo adoramos y no para presentar ofrenda. Por cierto que no nos rebelamos contra Dios, ni hemos construido un altar en donde ofrecerle sacrificios, ni queremos reemplazar al que está en Silo. Cuando el sacerdote Fines y los 10 jefes escucharon la explicación, quedaron satisfechos. Entonces Fines les dijo: ahora entendemos que ustedes no se estaban rebelando. Dios ha estado actuando entre nosotros y no nos va a castigar. Después de esto, Fines y los que habían ido con él dejaron a las tribus de Rubén y de Gad, que estaban en Galaad, y regresaron a Canaán para hablar con los israelitas y darles un informe. A los israelitas les pareció bien la explicación de las otras tribus y alabaron a Dios. Ya no hablaron de salir a pelear contra las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Esas tribus le pusieron al altar el nombre de testimonio, porque según dijeron, sería para todos un testimonio de que nuestro Dios es el único Dios. Hacía mucho tiempo que Dios les había dado paz a los israelitas. Para entonces Josué ya era viejo y mandó llamar a todos los líderes israelitas y les dijo: yo ya soy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que nuestro Dios ha hecho en favor de ustedes con estas naciones.
Dios mismo ha luchado por ustedes. Les ha dado, no, les he dado a sus tribus todo el territorio que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Esto es la tierra de las naciones que ya hemos conquistado y también la de las naciones que todavía falta conquistar. Nuestro Dios nos prometió: yo haré retroceder a sus enemigos. A medida que ustedes avancen, echaré a sus enemigos y ustedes se apoderarán de esas tierras. Y cumplirá su promesa, echará a las naciones que todavía están en la tierra. Pero obedezcan fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se olviden de nada. No se mezclen con la gente de aquí que todavía vive entre ustedes. No adoren a sus dioses ni los obedezcan. No juren por esos dioses y ni siquiera mencionen sus nombres. Al contrario, sigan fieles a Dios como hasta ahora, porque a medida que ustedes avanzaban, Él expulsó a naciones grandes y poderosas. Nadie ha podido hacerles frente. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000 enemigos, porque tal como lo prometió nuestro Dios, pelea por ustedes. Pero solo a Dios deben amar, solo Él es nuestro Dios. Manténganse fieles a Él, no se mezclen con las naciones que todavía viven allí, ni se casen con su gente. De lo contrario, Dios no expulsará a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como una red o una trampa que los hará caer. Dios los usará como un látigo sobre las espaldas de ustedes y como espinas en sus ojos. Y esto seguirá así hasta que no quede ninguno de ustedes en esta tierra buena que nuestro Dios nos ha dado. Pronto moriré como todo el mundo. Ustedes saben en su corazón que nuestro Dios no ha dejado de cumplir nada de todo lo bueno que nos prometió. Todo lo que prometió se ha hecho realidad. Pero así como ha cumplido con todo lo bueno que les prometió, también cumplirá en castigarlos si lo desobedecen. Dios hizo un trato con ustedes y espera que lo cumplan. Si ustedes no les son fieles, sino que adoran a otros dioses, Él se enojará y los castigará hasta que no quede uno solo de ustedes en esta buena tierra que nuestro Dios nos ha dado. Josué hizo reunir en Siquén a todas las tribus israelitas, llamó a todos los líderes a reunirse frente al santuario. Allí les dijo a todo el pueblo: esto es lo que el Dios de Israel les dice. Hace mucho tiempo sus antepasados vivían en Mesopotamia y adoraban a otros dioses. Uno de sus antepasados fue Terá, el padre de Abraham y Nahor. Desde ese país conduje a Abraham por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que se llamó Isaac y de él nació una familia numerosa. A Isaac le di 2 hijos que se llamaron Jacob y Esaú, y a Esaú le di la región montañosa de Seir, pero Jacob se fue a Egipto con su familia. Más tarde envían Moisés y Aarón para liberar a los antepasados de ustedes, pero a los egipcios les causé grandes desastres. De allí hice salir a los antepasados de ustedes y los guié hasta el mar de los juncos. Cuando los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos, me pidieron que los salvara. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar se los tragara y se ahogaran. Ustedes saben bien todo lo que yo hice en Egipto. Después vivieron mucho tiempo en el desierto hasta que los traje a la tierra de los amorreos, al este del río Jordán. Los amorreos salieron a combatirlos, pero yo les di la victoria a ustedes y así conquistaron ese territorio. Después Balac, rey de los moabitas, se puso en contra de ustedes y mandó llamar a Balaán, le pidió que los maldijera, pero yo no se lo permití y él tuvo que bendecirlos. Fue así como los salvé a ustedes. Luego cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los de Jericó pelearon contra ustedes y también todos los pueblos de Canaán, pero yo hice que ustedes los vencieran. No fueron ustedes los que derrotaron a los 2 reyes amorreos, sino que ellos huyeron porque yo los hice temblar de miedo. Yo les di a ustedes esas tierras. No tuvieron que trabajarlas ni edificar ciudades. Ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron. Luego Josué añadió: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto.
y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraban en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. El pueblo le respondió: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Dios puso en libertad a nuestros antepasados, nos libró de la esclavitud de Egipto. Sabemos de los milagros que Él hizo y de cómo nos ha protegido al pasar por muchas naciones hasta llegar aquí. Dios expulsó a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que aquí vivían. Por eso obedeceremos a nuestro Dios. Josué les dijo: no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales y espera que se le obedezcan en todo. Si le son infieles no los va a perdonar. Aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará si no lo abandonan. Se enojará si lo abandonan y adoran a otros dioses. Los castigará y los destruirá por completo. El pueblo respondió a Josué: jamás haremos tal cosa. Hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Josué le dijo entonces: ustedes mismos son sus propios testigos de que han decidido vivir para Dios. Así es, respondieron ellos. Josué añadió: entonces desháganse de esos dioses que todavía tienen y prometan ser fieles al Dios de Israel. El pueblo respondió: nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes. Así fue como aquel día Josué y el pueblo reafirmaron en Siquén su pacto con Dios. En ese pacto se insistió una vez más en las leyes y mandamientos que el pueblo debía obedecer. Josué las escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra, la colocó debajo del roble que está junto al santuario de Dios y le dijo a todo el pueblo: esta piedra que ven aquí es testigo de que todo lo que nuestro Dios nos ha dicho. Lo pongo aquí para recordarles que deben ser fieles a nuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su propio territorio. Algún tiempo después murió Josué. En el momento de su muerte, este servidor de Dios tenía 110 años. Lo enterraron en su propio territorio, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaas. Mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo a Dios, al Dios de Israel, su Dios. Después de que murió Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Cuando los israelitas salieron de Egipto, trajeron consigo los restos de José y los enterraron en el territorio, en un terreno de la ciudad de Siquén. Jacob había comprado ese terreno por 100 monedas de plata a los hijos de Amor, padre de Siquén. Así el terreno llegó a pertenecer a los descendientes de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue enterrado en un cerro en la región montañosa de la tribu de Efraín. Ese cerro pertenecía a su hijo Finés. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron a Dios: ¿cuál de nuestras tribus atacará primero a los cananeos? Dios le respondió: primero atacará la tribu de Judá, pues a ellos les voy a entregar ese territorio. Entonces los de Judá le dijeron a los de Simeón: vengan con nosotros a pelear contra los cananeos. Primero iremos al territorio que nos ha tocado a nosotros y después al de ustedes. Los de Simeón aceptaron, así que salieron juntos a pelear y Dios los ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos. En Bezec derrotaron a 10,000 fereceos y cananeos, entre los cuales estaba el rey Adonisedec. Durante la lucha, Adonisedec había escapado, pero los persiguieron y capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonisedec dijo: Dios ha hecho conmigo lo mismo que yo hice con 70 reyes. Les corté los pulgares y los dedos gordos y andaban bajo mi mesa recogiendo las sobras. Después Adonisedec fue llevado a Jerusalén y allí murió.
Los de Judá atacaron a Jerusalén y la conquistaron. Mataron a toda la gente de esa ciudad y luego la incendiaron. Después fueron a atacar a los cananeos que vivían en las montañas en el desierto del sur y en las llanuras. Y atacaron también a los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí derrotaron a los grupos cananeos de Sesai, Aimán y Talmai. Luego los de Judá marcharon hacia las ciudades de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb había prometido que quien conquistara Debir se casaría con su hija Axa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó, así que Caleb le dio a Otoniel su hija Axa por esposa. Otoniel era hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a Axa que le pidiera un terreno a su padre, y cuando Caleb lo vio bajar de su burro, le preguntó qué quería. Y Axa le dijo, los terrenos que me has dado no tienen agua, por favor dame tierra, también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de Jericó junto con la tribu de Judá y se fueron al desierto que está al sur de Arad. Allí se quedaron a vivir. Después los de Judá, junto con los de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat. Como destruyeron por completo esa ciudad, la llamaron Ormá. Con la ayuda de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa, pero no de la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro. No pudieron conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, ni tampoco los territorios vecinos. Y tal como Moisés había prometido, la región de Hebrón le fue dada a Caleb para que allí viviera. Por eso Caleb echó de esa región a los tres grupos de familias que descendían del gigante Anak. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén junto con los de Benjamín. Las tribus de Efraín y de Manasés decidieron atacar a Beteli, la ciudad que antes se llamaba Luz. Así que enviaron espías a esa ciudad y Dios los ayudó. Cuando esos espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron, si nos muestras cómo entrar a la ciudad, no te haremos ningún daño. Aquel hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y así pudieron entrar los de Efraín y Manasés. Mataron a todos los que allí vivían, pero no al que los había ayudado ni a su familia. Más tarde ese hombre se fue al territorio de los hititas y edificó una nueva ciudad, a la cual llamó Luz. Hasta el momento en que este relato se escribía, aún se llamaba así. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Bexeán, Taanac, Dor, Ibleán y Megiddo, ni tampoco los de las aldeas vecinas aquí. Así que los cananeos siguieron viviendo allí. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron echar de su territorio. Los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron allí viviendo junto a los de Efraín. Los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Quitrón y en Nahalal, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar por los de Zabulón. Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec y Reoad. Así que se quedaron a vivir entre los cananeos que allí vivían. Tampoco los de la tribu de Nectalí pudieron echar a los cananeos que vivían en Bexeme y Bec-Aná, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Nectalí. Los de la tribu de Dan tuvieron que retroceder a las montañas porque los amorreos no los dejaron bajar a la llanura. Así que los amorreos se quedaron en Jerez, Ayalón y Saalbín. Tiempo después, los de Efraín y de Manasés se hicieron más poderosos y obligaron a los amorreos a trabajar para ellos. La frontera de los amorreos comenzaba
en el paso de Acrabín, llegaba hasta Selá y de allí seguía hacia las montañas. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije, yo les cumpliré mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. Pero ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, los israelitas comenzaron a llorar y a gritar. Por eso llamaron Boquim a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios a Dios. Josué despidió a los israelitas y estos fueron a establecerse en el territorio que a cada uno le había tocado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio de Timnat Serah, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaas. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que él había hecho en favor de los israelitas. Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran sus enemigos sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos y todo les salía mal, tal como él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos, así que Dios les puso jefes para librarlos de quienes les robaban. Sin embargo, ellos no prestaron atención a esos jefes, ni fueron obedientes a Dios, sino que adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían cumplido los mandamientos del Dios verdadero, pero ellos no los cumplieron. Dios ayudaba a los jefes que él ponía. Mientras ese jefe vivía, Dios salvaba a los israelitas de sus sufrimientos, no, de sus enemigos, porque se compadecía de ellos al oírlos quejarse de sus sufrimientos. Pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar de actitud. Por eso Dios se enfureció contra ellos y dijo, este pueblo no ha cumplido con el trato que hice con sus antepasados. Me han desobedecido. Así que ya no voy a echar a ninguno de los pueblos que todavía quedan en el territorio desde que Josué murió. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme, como lo hicieron sus antepasados. Por eso Dios no expulsó enseguida a los pueblos que Josué no había podido derrotar, sino que les permitió quedarse. Cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Dejó a 5 jefes filisteos,
a todos los cananeos, a los sidonios y a los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Amat. Además, dejó a los hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas para ver si obedecían las órdenes que él había dado por medio de Moisés. Pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra él, pues adoraron las estatuas de Baal y de Astarte. Por eso Dios se enojó y permitió que los conquistara Cusán Risataim, que era rey de Mesopotamia. Después de 8 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara y él les puso por jefe a Otoniel, sobrino de Caleb. El Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel y éste guió a los israelitas en su lucha contra Cusán Ritaim. Así Dios ayudó a Otoniel a derrotar a su enemigo. Después de esto hubo 40 años de paz en la región hasta que murió Otoniel. Como los israelitas volvieron a pecar contra Dios, él le dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a los israelitas. Para atacarlos, Eglón se unió con los amonitas y los amalecitas y se apoderó de Jericó. Después de 18 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara y él les envió a Ehud, hijo de Gerá, que era de la tribu de Benjamín. Ehud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos que los israelitas debían pagarle. Ehud hizo una espada de doble filo de unos 50 centímetros de largo y como era impedido de la mano derecha, se la puso del lado, y como era impedido de la mano derecha, se la puso del lado derecho, cubriéndola bajo sus ropas. Luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglón. Después de entregarle los impuestos, Ehud y sus hombres salieron de allí, cerca de Gilgal, donde estaban las estatuas de los ídolos, se despidió de ellos y regresó a donde estaba el rey Eglón, que era muy gordo y estaba sentado en su sala de verano. Ehud le dijo: Su Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. El rey ordenó a sus servidores que salieran. Entonces Ehud se acercó al rey y le dijo: El mensaje que traigo es de parte de Dios. Al oír eso, el rey, como pudo, se puso de pie. Ehud tomó con su mano izquierda la espada que llevaba debajo del lado derecho y con tanta fuerza se la clavó al rey en el vientre que le vació los intestinos. Como Eglón era tan gordo, toda la espada quedó atorada en su gordura. Después Ehud cerró con llave las puertas de la sala de verano, salió por una ventana y se fue. Cuando los servidores del rey volvieron cuando los servidores del rey volvieron y encontraron las puertas cerradas con llave, pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades. Esperaron afuera un buen rato, pero como el rey no salía, comenzaron a preocuparse. Entonces abrieron las puertas y encontraron a su rey tendido en el piso y sin vida. Mientras los servidores habían estado esperando, Ehud se había escapado. Pasó por donde estaban las estatuas de los ídolos y se refugió en Seirat. Al llegar a las montañas de la tribu de Efraín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. Ellos bajaron de las montañas con Ehud al frente y él les dijo: Síganme. Con la ayuda de Dios venceremos a los moabitas. Los israelitas los siguieron y se apoderaron del paso del río Jordán que lleva a Moab y no dejaron pasar a nadie. Y aunque los moabitas eran fuertes y valientes, aquel día murieron unos 10,000 de sus mejores soldados. Ninguno pudo escapar. Después de eso hubo en el territorio 80 años de paz. El siguiente jefe fue Sangar, hijo de Anat, quien tomó un palo con punta de hierro y mató
a 600 filisteos. De esa manera salvó al pueblo de Israel. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso él permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Hazor. El jefe del ejército de Jabín se llamaba Sísara y vivía en la ciudad de Haroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. En esa época una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidot y acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá y Betel. Los israelitas iban a verla para que les solucionara sus problemas. Cierto día ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Kedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Sísara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros, pero Dios les dará a ustedes la victoria. Barak le respondió: iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Entonces Débora dijo: está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sísara. Dios le dará ese honor a una mujer. Y Débora se fue a Kedes con Barak, donde éste reunió un ejército con 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Por su parte, Eber el kenita, que era descendiente del suegro de Moisés, se había separado de su tribu y se había ido a vivir cerca de Kedes, junto al roble de Saanaim. Cuando Sísara se enteró de que Barak se dirigía al monte Tabor, reunió a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados. Salieron de Haroset Goim y marcharon hacia el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Sísara, y Dios mismo va al frente de tu ejército. Barak bajó del monte Tabor al frente de sus 10,000 soldados. Cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Sísara. Hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros hasta Haroset Goim. Aquel día murieron todos los soldados de Sísara, ni uno solo quedó con vida. Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, porque el rey Jabín era amigo de la familia de Eber. Jael salió a recibirlo y le dijo: pase por aquí, señor, no tenga miedo. Entonces él entró en la carpa y ella lo escondió detrás de una cortina. Como Sísara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche y le dio a beber. Después volvió para esconder a Sísara. Y él le dijo: quédate a la entrada de la carpa. Si alguien pregunta quién está aquí adentro, dile que no hay nadie. Sísara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa y, sin hacer ruido, se acercó hasta donde estaba Sísara. Allí le atravesó la cabeza con la estaca hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Cuando llegó Barak buscando a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas.
Barak entró en la carpa y vio a Sísara tendido en el suelo con la estaca clavada en la cabeza. De esta manera Dios les dio la victoria a los israelitas, que en aquel día atacaron con todo al rey de Jabín hasta destruirlo. Aquel día, Débora y Barak cantaron esta canción. Den gracias a Dios, jefes israelitas. Den gracias a Dios todos ustedes, pues se dispusieron a luchar por Él. Préstenme atención, reyes y gobernantes. Mi canto y mi música son para el verdadero Dios, el Dios de Israel. Cuando tú, mi Dios, te fuiste de Seir, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, el cielo se estremeció y las nubes dejaron caer su lluvia. El monte Sinaí y todas las montañas temblaron ante el Dios de Israel. En la época de Sangar y de Jael eran muy peligrosos los caminos, la gente andaba por veredas angostas, los campesinos no podían cultivar sus tierras. Entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel como defiende una madre a sus hijos. Dios mío, cuando nos enviaste la guerra por haber adorado a otros dioses, de entre 40,000 soldados no se levantó ningún valiente. Te doy gracias, Dios mío, y felicito a los jefes de Israel y a los pocos valientes que se ofrecieron a luchar. Canten victorias todos ustedes, los pobres y los ricos de Israel. En todo rincón de la ciudad el pueblo celebra los triunfos de Dios y las victorias de su pueblo Israel. Arriba, Débora, vamos, canta una canción. Vamos, Barak, hijo de Abinoam. Encierra a tus prisioneros. Los jefes israelitas bajaron y se unieron al pueblo de Dios para poder luchar contra el poderoso enemigo. De la tierra de los amalecitas bajaron los de Efraín, detrás de ti, Débora, marcharon los de Benjamín y se te unieron los jefes de Maquir y los gobernantes de Zabulón. Los jefes de Isaacar te acompañaron y apoyaron a Barak en la batalla del valle. Pero los de la tribu de Rubén prefirieron quedarse a cuidar las ovejas que acompañarte a la batalla. Las tribus al otro lado del Jordán se quedaron en sus tierras de Galaad. Los de Dan y Aser se quedaron en los puertos cuidando sus barcos. Pero los de Zabulón y Neftalí arriesgaron sus vidas en los campos de batalla. Luego en Tanar, junto al arroyo Megido, vinieron a pelear los reyes cananeos, pero volvieron con las manos vacías. Hasta las estrellas del cielo lucharon contra Sísara. El antiguo arroyo Equizón barrió con todos nuestros enemigos. Adelante, siempre adelante, yo Débora marcharé con poder. Los caballos de Sísara salieron al galope tendido. Sus cascos retumbaban como relámpagos. Y anunció el ángel de Dios, que Dios castigue a los habitantes de Meroz, porque no vinieron a ayudar al ejército de Dios, no quisieron luchar por él. Bendita seas, Jael, esposa de Eber el Kenita, bendita entre todas las mujeres de Israel. Sísara te pidió agua y tú le diste leche para hacerlo caer en un sueño profundo. Con una mano tomaste una estaca, con la otra un martillo, y de un golpe le aplastaste la cabeza. Sísara se desplomó entre tus piernas, quedó tendido en el piso. La madre de Sísara, afligida, se asoma por la ventana y pregunta: ¿por qué tarda tanto mi hijo? ¿Por qué no se oyen sus caballos? Las sirvientas más sabias le responden y ella misma se repite estas palabras. Seguramente se están repartiendo lo que ganaron en la guerra. Una o dos mujeres para cada capitán, tela de muchos colores para Sísara, uno o dos pañuelos bordados en colores para adornarse el cuello. Y Débora y Barak terminaron su canto así: Dios mío, que sean destruidos tus enemigos, pero que tus amigos brillen como el sol del mediodía. Después de eso hubo 40 años de paz en todo el territorio. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 6 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y la gente del este y los atacaban.
acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No los no les dejaban nada de comer, que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas. Y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y rodeaban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él les iba echando afuera a esas naciones para darles a ustedes estos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no deben adorar a los dioses que los amorreos en cuyo territorio ahora viven. Pero no les hicieron caso. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Ese árbol pertenece a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué nos hace milagros? No hace milagros como cuando nos libró de Egipto. Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú bien quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas, además de tus propias fuerzas. Cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: siento con la aprobación de Dios, dame una señal que realmente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró: esperaré aquí hasta que regrese. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble y se lo ofreció a Dios. El ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima. Y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la tierra, de la piedra, y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y lleno de miedo exclamó: Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara. Pero Dios le dijo: no tengas miedo, no te vas a morir, al contrario, he venido a darte paz. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Dios y le puso por nombre: Dios es paz. Hasta el momento en que este relato se escribe, ese altar todavía está en Ofrá, ciudad del grupo familiar de Abiezer. Esa misma noche Dios le dijo a Gedeón: ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro, derriba el altar de Baal que tiene su padre y destruye la estatua de la diosa Aserá, que está junto al altar de Baal. Luego con piedras labradas se edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Así que esa noche Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado.
No se atrevió a hacerlo de día por miedo a su familia y a gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado y y que habían destruido la estatua de Aserá. Vieron además que el mejor toro había sido sacrificado sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban, ¿quién habrá hecho esto? Después de buscar y averiguar, se enteraron de que Gedeón lo había hecho. Entonces buscaron al padre de Gedeón y le dijeron, trae aquí a tu hijo, lo vamos a matar porque ha derribado el altar de Baal y destruido la estatua de la diosa Será. Pero Baal le dijo a todos, ahora resulta que ustedes están de parte de Baal y lo quieren defender. Pues cualquiera que lo defienda, que muera antes del amanecer. Si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. Después de todo, el altar derribado era suyo. Desde entonces le cambiaron el nombre a Gedeón y lo llamaron Jerubbaal, porque Joás había dicho que Baal se defienda a sí mismo. El altar derribado era suyo. Después de estos, todos los madianitas se unieron a los amalecitas y a los pueblos del este. Cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera la gente de Eliezer. Mandó mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés para que también esta tribu se les uniera. Además envió mensajeros a la tribu de Aser, Zabulón y Nectalí, y todos se le unieron. Y Gedeón le dijo a Dios, quiero saber si de veras vas a usar para liberar a los israelitas, tal como me dijiste. Voy a poner esta lana de oveja en el lugar donde se limpia el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que de veras me va a usar para salvar a los israelitas. Y eso fue lo que ocurrió. Al día siguiente, muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Después Gedeón le dijo a Dios, no te enojes si te digo algo, no te enojas si te digo algo, déjame por favor hacer una prueba más, que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga solo sobre el suelo. Y eso fue lo que hizo Dios aquella noche. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado. Gedeón, y quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él, se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnen los civiles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón. Todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo, pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres, recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón, levántate y ataca a los madianitas.
yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente pura. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle. Parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió: no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten: por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, cuando estaba por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos, y los otros 2 grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron: ¡al ataque! ¡Por Dios y por Gedeón! Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Se fueron a Betzita camino de Serera y llegaron hasta la frontera de Abel Mejola, cerca de Tabat, no, Mejolá, cerca de Tabat. Entonces llamaron a los hombres de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín con este mensaje: vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-Pará, para que los madianitas no puedan cruzar por allí. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Zib, que eran 2 jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como Roca de Oreb. A Zib lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino, y que se conoce como Lagar de Zib. Persiguieron a los madianitas y después llevaron las cabezas de Oreb y de Zib a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Amén. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor, de las múltiples bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en esta mañana porque has sido bueno. Durante la noche has cuidado de nuestro sueño y hoy nos regalas un día, Señor, para ponerlo a tu servicio. Gracias te damos por la lectura de tu palabra. En ellas comprendemos, Señor, grandes verdades que pondremos, Señor, o aplicaremos a nuestras vidas, Señor, en la medida que se ajusten en este tiempo para nosotros. Y te damos gracias
por el poder de tu Espíritu en medio de nosotros que nos redarguye y nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor, por mis hermanos y comendamos este día, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Bueno,